Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh bidvaro. De acuerdo a la tradición judía, Abraham era un profeta, su hijo Isaac era un profeta, Moisés era un profeta, la hermana de Moisés, Miriam, era una profetisa. ¿Qué quiere decir ser profeta? Quiere decir de que Dios de alguna manera se comunica contigo directamente, contigo, habla contigo. Dice la Torah, Vayikra el Moshe, Dios llamó a Moisés, o sea, le habló directamente. Bueno, hay una historia en la Biblia que dice lo siguiente, de que había una señora que se llamaba Haná. Ella tenía problemas, no podía concebir. Entonces ella fue al templo de un profeta que se llamaba Elí para pedirle a Dios. Y ella estaba orando, pidiendo un niño, descendencia. Pero no salía ningún ruido, ningún sonido de su boca. Sus labios se movían, pero no había ningún ruido. Entonces el profeta Elí creía de que ella estaba embriagada, que la mujer estaba borracha. No, pero no fue así. Ella nos enseñó realmente cómo rezar. No se trata de decibeles, de volumen. Se trata de la intención. Bueno, y ella dijo lo siguiente: mira, si Dios me da un niño, yo lo voy a dedicar al servicio de Dios. Y efectivamente, ella dio a luz, y luego cuando el niño ya no necesitaba ser amamantado por su madre, ella lo trajo al templo de Elí, y de ahí en adelante él se convirtió en un siervo de Dios. Dice la Biblia lo siguiente, de que una noche este niño, que se llamaba Samuel, Shmuel en hebreo, escucha su nombre, Samuel, Samuel. Entonces se levanta y va donde Elí, le dice, ¿me llamaste? Y Elí dice, no te llamé. Una segunda vez, y eso pasa varias veces. Entonces Elí le dice, mira, la próxima vez que tú escuches tu nombre, tienes que decir, aquí estoy, manda Dios. O sea, era otra cosa, era un llamado de Dios. Y efectivamente, la próxima vez que escuchó su nombre, él respondió, aquí estoy para hacer el mandado de Dios. Hineni, aquí estoy. Bueno, Dios se comunicó directamente con este Samuel. Y dice mi maestro Soloveitchik, de aquí también ves de que la comunicación con Dios no es algo extraordinario, diferente, porque este Samuel creía que era la voz de Elí. Dios se comunica como si fuera un ser humano que te está hablando. No es algo de repente que hay una explosión enorme, sino es algo sumamente natural. Y efectivamente así lo fue por generaciones y generaciones, de que habían esas personas excepcionales que Dios utilizó para comunicarse con el resto de la humanidad, con el pueblo hebreo, y a través del pueblo hebreo con el resto de la humanidad también. Bueno, dice el Talmud de que cierto momento se terminó la profecía, ya no hay más profecía. Malachi, hay 3 profetas menores que con ellos se termina la profecía, no hay más profecía. Entonces quiere decir eso de que Dios no se comunica más con nosotros, no escuchamos la voz de Dios. Mi maestro Soloveitchik dice lo siguiente, ¿sabe? Hay una cosa que se llama la profecía, nevuá en hebreo, y hay otra cosa que se llama ruach hakodesh, un espíritu sagrado. Esa es como una voz interna que tú recibes. Mira, la nevuá, la profecía, es una voz externa. Tú la escuchas desde afuera, pero la otra es como una voz interna. Y él dice, por ejemplo, que había un señor que se llamaba Ari Hakadosh. Ese es el que popularizó la Kabbalah moderna, el misticismo moderno. Era un hombre sumamente místico, profundamente religioso, y él sintió ese llamado interno de Dios. El Gaón de Vilna, ese fue un erudito extraordinario, con una mente superior en Europa, en Vilna. El Señor tenía Ruach HaKodesh. El que creó el Hasidismo, el Baal Shem Tov, él estaba embriagado por Dios a todo momento. O sea, de que Dios continúa de cierta manera hablándonos internamente, y hay personas que lo exhibieron luego a través de sus acciones. Tú veías de que estaban embriagados por la voz de Dios. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, Dios ya no nos habla más. No sé dónde está el otro Gaón de Vilna, dónde está el otro Baal Shem Tov.
Quiere decir que nadie más tiene Ruach HaKodesh, nadie más tiene ese espíritu sagrado dentro de sí. Yo creo que hay mucha gente que ambula con eso, que camina con eso. A lo mejor tú eres uno de ellos. Piensa alguna vez en los sentimientos que tienes en momentos críticos, si no hay una voz interna que te está diciendo, mira qué es lo que tienes que hacer. Mira si en el fondo, cuando tú haces algo, no sientes de que estás cometiendo un enorme error, de que no eres fiel a tu amigo, realmente no le estás mostrando la amistad que deberías de tener. A lo mejor esa es parte del Ruach HaKodesh, de ese espíritu sagrado que cada uno de nosotros tiene dentro de sí. La idea es que tienes que desempolvarlo, tienes que descubrirlo de alguna manera, tienes que permitir que aflore, porque desde que el primer hombre fue creado, Dios le dio un soplo sagrado al ser humano. Cada uno de nosotros es descendiente de Adán y tiene ese soplo adentro. La pregunta es si vamos a permitir de que ese soplo aflore o lo vamos a tapar a todo momento. Estoy seguro de que hay momentos en tu vida, y piénsalo, cuando ese soplo, cuando ese Ruach HaKodesh, ese sentir sagrado fue el que determinó cuál debería ser tu acción.